Es esto, las acusaciones de Aldama sin soporte. Fiscalía Anticorrupción acaba de presentar sus conclusiones y pese a lo dicho por Aldama, la primera frase de la Fiscalía Anticorrupción es no. El número 1 de la trama de las mascarillas no es Pedro Sánchez. Trata de establecer un número 1, un número 2, un número 3 y desde luego no era el número 1 el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama. Señala al presidente del gobierno como el 1 de una organización criminal por encubridor y cómplice de varios delitos. Está el polemicón que ha surgido con esa iniciativa de la acusación popular que dirige el Partido Popular y que ha pedido que la pena de Aldama se reduzca aún más. Que no hay colores y yo solo no puedo. Señor Feijóo, señor Abascal, yo solo no puedo. Facilitando y colaborando, pues lo lógico es pedir una disminución de la pena. Ustedes pónganse en la cabeza. El exministro Ábalos, para él pide la Fiscalía 24 años de cárcel. 19 años y medio para Koldo García, 7 para Aldama. Bueno, pues la acusación popular que dirige el Partido Popular pide menos de 2 años por cada delito para Aldama, con lo cual no tendría ni que entrar en prisión si el tribunal le sigue. Para el Partido Socialista, para el Gobierno, es un ejemplo claro de que el Partido Popular está colaborando con quien la UCO considera el jefe de la trama. La Fiscalía considera que ha colaborado con la justicia. Es no solamente normal, sino legítima. Sí, imaginaos lo que supondría que alguien confesara delitos, implicara a otros, esclareciera hechos, colaborara en definitiva con la justicia y que luego eso no tuviera ninguna repercusión penológica. No, Aldama le va a salir gratis. Una desincentivación absoluta. 24 años de cárcel piden para Ábalos y para Aldama... 19 y medio para Koldo. Sí, 19 y medio para Koldo. Y para Aldama, que ya el fiscal rebajó la petición de condena desde el primer momento, pidió 7. Es que el Partido Popular pide menos de 2. O sea, no. Pero por ponerlo en contexto todo, porque es importante... Comparado con Ábalos, es una petición de la rebaja la del Partido Popular del 90%. Y claro, es que el teniente coronel Balas, jefe de la UCO, que se sentó y dijo, yo les voy a identificar a cada uno dentro de la trama criminal, es que dijo que Aldama era el jefe. O sea que depende de unos requisitos que están en la ley, que son iguales para todos y que no son automáticos, son Entonces, apreciables por el juez. Vamos a ver a quién ha consultado el Partido Popular dentro de las acusaciones populares que conforman. Hablaremos con alguna de ellas ahora. Está Nazteoir, está Justicia ¿no? Con Europa, no sé qué, están todas en el juicio además. Asociaciones están todos los días. Vox me parece que también está. También Vox, que también está asistiendo. Esas le han dicho que sí. También está asistiendo al juicio. Y... Un segundito, María. No, es que dirán ustedes, jolín, el jefe de la trama al final igual no entra en la cárcel. Digo, el jefe de la trama, que es lo que dice el teniente coronel Balas, sentado Mateo delante del juez. A ver, hemos estado hablando de los informes de la UCO desde el primer día. Se sienta delante del juez, aquí ya no hay informe que valga, es él, el teniente coronel Balas. Pero es salvar al soldado. Un segundo. El responsable de la UCO que ha llevado la investigación dice, el que paga manda. Y el que mandaba era Aldama, era el jefe de la trama. Y ahora de repente la UCO no vale. A ver, la UCO vale en el informe, vale con el testimonio de Balas delante del juez y dicen que Aldama era el jefe. Y dirán ustedes, a ver si no va a entrar el jefe de la trama en prisión. Yo me acuerdo, Silvia, en el caso Gürtel se le concedió la atenuante muy cualificada, que es lo que el PP quiere equiparar para Aldama, a un tipo que se llama José Luis Peñas, que era concejal de Majadahonda. El que destapó la trama. El que destapó, se le bajó en doble grado. Efectivamente, se le aplicó la muy cualificada. ¿Qué hizo José Luis Peña? Dicho por resolución judicial, por el Tribunal Supremo, porque se le concedió un indulto parcial a esta persona. Bien, José Luis Peña estuvo grabando 3 años a la trama, 3 años. No solo una persona, varias personas. Con sus propios medios, no con medios oficiales ni de otro tipo, ni intereses, digamos, externos. Bien, colaboró desde 2005 hasta 2009 con la investigación. Su denuncia fue la que, digamos, hizo que la UDEF, entonces, la Policía Nacional, digamos, empezara las investigaciones del caso Gürtel. Diferencia. Espera, y hay más. El testimonio, según el tribunal, fue constante, valiente, ¿vale? Tuvo
su familia sufrió consecuencias, porque él ha contado por activa y por pasiva que temió por su integridad, o sea, tuvo una posición de riesgo. Pues a esta persona sí que le concedieron el atenuante muy cualificado por colaboración y ahora se quiere equiparar, a partir de una acusación popular, a Víctor de Aldama, pues por ejemplo con José Luis Peñas. Es que es así. Se está montando una polémica terrible a raíz de esa petición del Partido Popular de que se le rebaje la pena a Aldama hasta un nivel tan mínimo que si el tribunal le sigue no va a entrar en la cárcel. Pero claro, María, dentro de la acusación popular que dirige el PP, no todas las acusaciones populares están de acuerdo con rebajar esa pena, ¿no? Sí, es una decisión la de agrupar las acusaciones populares que se tomó antes de que se iniciase el proceso. Se puso al frente al Partido Popular porque fue el primero que inició el proceso y lo cierto es que han tenido algunas diferencias entre varias de las acusaciones desde el principio. En concreto, ADADE, Abogados Demócratas de Europa, denuncia ahora que no se ha tenido en cuenta su criterio, que ellos tenían otro escrito de conclusiones en el que pedían directamente que no se reflejase la petición de prisión para Víctor de Aldama. Por hacer un poco de recapitulación, lo que pide en ese escrito de conclusión la acusación popular, en este caso encabezada por el Partido Popular: 30 años de prisión tanto para José Luis Ábalos como para Koldo García, 5 años y 2 meses para Víctor de Aldama, menos de 2 años por cada uno de los 3 delitos que se le imputan, es decir, estaríamos hablando de que podría no entrar en prisión. Dicen que no se les ha escuchado y, ojo, que no se les ha consultado, que se enteraron como el resto cuando se leyó en la sala número 2 del Tribunal Supremo. O sea que está armada la polémica entre las acusaciones populares. Vamos a añadir un detallito de la colaboración de Víctor de Aldama, que suelta muchas acusaciones pero no da pruebas. Y aparte de todo eso, ¿cuánto dinero se llevó en esta supuesta trama? Justo en medio del juicio, la agencia tributaria sacó un informe del año fiscal de 2020 en el cual él se pudo llevar comisión por la venta de mascarillas. Recordar que fueron 36 millones de euros y se llevó Sociedades de Gestión, que es la empresa para la que él trabajaba, unos 6 millones, 5 y pico de millones de euros de comisión. ¿Y este señor que colabora con la justicia? La agencia tributaria le asigna un presunto fraude fiscal de 2,4 millones en el año fiscal de las comisiones de la venta de mascarillas. ¿Y ha devuelto este dinero? No, es una acusación que forma parte de un procedimiento y está ahí, o sea, pero lo hemos conocido a mitad de juicio. Pero déjame añadir una cosa. Confesar ha confesado, sí, pero el dinero no está. Pero déjame añadir una cosa, a diferencia de José Luis Peñas, como ha recordado Mateo, este señor, o sea, José Luis Peña denunció lo que estaba ocurriendo porque lo estaba viendo y fue el origen, el detonante del caso Gürtel. Sin embargo, este señor empieza a colaborar porque está investigado en otro caso millonario que es el de los hidrocarburos. Cuando ya le detienen. Quiero decir, las intenciones espurias son claras. Y luego, si me permites volver al asunto del PP, es impensable que Feijóo se convierta en el defensor del corrupto número 1 de Aldama, ¿no? El escrito de acusación provisional contra el que no protestaron ya pedía 7 años de prisión para Aldama, con lo cual ahora decir que ex novo se va a pedir más sería actuar contra su propio criterio manifestado hace escasamente unos meses con la acusación provisional. Claro, después de escuchar al jefe de la UCO que Aldama era el presunto jefe de esta trama. Pero eso no es un hecho, es una interpretación. Claro. Cuando la UCO interpreta no tiene ninguna vinculación, ni siquiera al fiscal. El fiscal no está de acuerdo con la apreciación del teniente coronel Balas de que Aldama fuera el jefe de la trama. No podemos acoger y dar todo el valor a la UCO cuando con los informes le damos el valor a la UCO. Claro. Cuando se trata de hechos, cuando se trata de descubrimientos fácticos, cuando se trata de elementos probatorios. Bueno. Otra cosa es cuando hay valoración o interpretación. Es que una cosa, cuando Balas dice yo creo que era el jefe, está interpretando, valorando. Vamos a ver. Dijo no el que paga manda. En un instante, si es que han visto la declaración de Balas, fíjense que hemos estado meses hablando de los informes de la UCO, que podía haber habido más. Es que ahora no es un informe, es el teniente coronel Balas de la UCO sentado delante del juez ofreciendo su testimonio y dice el que paga manda y el que pagaba era Aldama era el jefe. Claro, yo doy valor a los informes, a las palabras, el Supremo hará lo que tenga que hacer. Perdona, María. Lo que yo quería subrayar, lo ha dicho Ferran, es un caso sumamente grave. Hay indicios de corrupción terribles contra personas importantísimas y eso es lo fundamental y lo veremos en una sentencia y además en estas vistas hemos visto un retrato de una España que no quisiéramos ver, ¿no? Con esas amantes, con esos trabajos que todos pagamos con dinero público, con esos pisos, etcétera, etcétera. Eso es inamovible y es tremendo y horrible, pero
¿Por qué el Partido Popular tiene que convertirse ahora en defensor de Aldama y Aldama expresar un objetivo político? O sea, es que lo estamos viendo. Acaba de decir Aldama, Abascal, Feijóo, yo solo no puedo, esto no basta. Es muy evidente que hay un objetivo político detrás de esta actuación de Aldama y de esta actuación de Feijóo, en la que se ha visto una sintonía que francamente yo preferiría no verla en un Estado de Derecho, con un abogado defensor de facto de Aldama que se llama Núñez Feijóo. Me deja perpleja, francamente. Un segundito. Bueno, el discurso del PP de Adalid contra la corrupción, cuando lo que hace es pedir que se rebajen las penas a un corrupto confeso, pues no parece que se compadezca muy bien, ¿no? Recordemos que el investigador jefe de esta trama dijo que Aldama era el jefe real de la organización, el que paga manda, son palabras textuales del coronel Balas, y sitúa a Ábalos como jefe instrumental, ¿no? Entonces el PP está pidiendo reducir la pena al jefe real de la organización criminal, según la UCO. Las palabras de Feijóo que acabamos de oír sobre el funcionamiento de la Fiscalía, bueno, solo cabe interpretar que o nunca se ha leído el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, o si lo ha leído no lo ha comprendido. No sé cuál de las dos opciones es peor para alguien que espera ser presidente del gobierno. Eso sí, le ha dado un golpe, yo creo que definitivo, a Luzón, alabando su independencia y profesionalidad. Creo que son las dos palabras que ha utilizado Feijóo, ¿no? Yo creo Luzón que es el fiscal jefe anticorrupción y el que está actuando además como fiscal en el juicio, ¿no? Yo creo que Luzón, que ha tratado a Aldama como un testigo, con una amabilidad absolutamente inaudita en un proceso penal. Yo a veces cuando lo escuchaba el interrogatorio tenía dudas de si estaba preguntando el abogado defensor o el fiscal, pero yo creo que Luzón tiene la obligación de explicarle a los ciudadanos exactamente en qué ha colaborado Aldama, porque Aldama ya se ha beneficiado, ya salió hace más de un año de prisión, ya se ha beneficiado prometiendo una supuesta colaboración. Lo que hemos oído en el Supremo son un conjunto de Aldama, porque hay otras cuestiones como el tema de los empleos públicos, etcétera, que yo creo que eso ha quedado acreditado, empleos públicos de personas próximas a Ábalos, pero en la parte en la que implica a Sánchez no ha aportado absolutamente ninguna prueba, no me consta que la haya aportado ahora ni nunca, quizá porque no existan, pero en todo caso Luzón tiene, yo creo que la obligación de explicarle a los ciudadanos con claridad en qué ha ayudado Aldama, por qué decidió apostar por su salida de la cárcel hace más de un año y, por lo tanto, por qué se explican los beneficios de los que ya se ha beneficiado. Y un último apunte sobre la acusación popular que comentaba Nuria. No voy a ir, comparto bastante lo que haya dicho, pero no voy a ir por ahí. En este procedimiento ha habido, el tribunal impuso una acusación popular unificada. Es decir, todas las acusaciones populares tuvieron que actuar, en este caso, bajo la dirección de la del Partido Popular. Bueno, yo creo que eso lo impuso el tribunal. Yo creo que es un disparate. Hoy ha presentado el PSOE, una organización próxima al PSOE, un escrito mostrando su disconformidad, como no podía ser de otra forma, con el planteamiento que ha hecho el PP en el procedimiento, y yo creo que no tiene ningún sentido. Yo entiendo que si hay 20 acusaciones populares, que haya que unificarlas de cierta forma, pero tiene sentido unificar al PP con una asociación que todo el mundo sabe que es próxima al PSOE. Y vuelve a ser agruparlas y otra cosa es unificarlas. Claro, que no quiero decir que tiene que tener un sentido. Obviamente, lo que quiere hacer esa acusación popular es exactamente lo contrario de lo que ha hecho el PP, y de hecho ha pedido al tribunal que no admita el escrito de la acusación del Partido Popular, una acusación en favor del corrupto confeso. Morillo. Yo creo que es verdad que
No es nada extraño que una confesión muy cualificada que ayude a desentrañar una trama o presunta trama criminal y corrupta se premie con una rebaja de pena. Es que eso ya ha ocurrido y está ocurriendo y es admisible y no pasa nada. Ocurre en los tribunales españoles frecuentemente. Lo que pasa es que estamos hablando de que para Ábalos se pide una pena de 24 años, para Koldo una pena de 19 años y medio y para Aldama una pena de 7 años. Es decir, bajar de 7 años y abrir la puerta a que no entre en prisión no es normal. O sea, ya hay una rebaja de pena considerable para un señor que está implicado en el caso de las mascarillas, que aparte es protagonista de una trama de presunto fraude y evasión fiscal de más de 200 millones de euros y que es verdad que condujo a otra presunta trama de amaño de obra pública que cercó a Santos Cerdán, que era una pieza muy importante porque era el secretario de organización del Partido Socialista y su confesión ayudó a llegar a eso. Es decir, lo que ha hecho el fiscal Luzón hasta ahora es lo normal y es admisible. Se le ha rebajado la petición de pena a 7 años. Ahora, que se quiera bajar de ahí para evitar que este señor entre en la cárcel, a mí es que no me parece fuera del sentido común. Y que el fiscal jefe anticorrupción siga a día de hoy, según leemos las informaciones de los compañeros que están siguiendo el caso, diciendo que va a expresar públicamente ante el tribunal, aunque no lo recoja por escrito en su petición de rebaja de pena, que sería conveniente que se le rebajara la pena a Aldama en un claro desafío a lo que ha dicho la fiscal general del Estado, pues me parece que es de muy mal proceder profesional, sinceramente. Hoy en Aldama ha facilitado documentos, ha facilitado WhatsApps, ha facilitado conversaciones, ha dado pistas y evidentemente el fiscal jefe anticorrupción no rebaja un grado la pena si no considera que esa colaboración ha sido eficaz. Igual devuelve Gracias a Aldama se descubre la presunta trama de Cerdán, la de las obras públicas. Sí, pero cuidado que porque se eso convierta en su primer defensor. A ver, no, un segundito porque voy a incorporar algo. Si luego vamos a seguir, vamos a seguir debatiendo. Estamos hablando del proceso. No, si vamos a seguir hablando del proceso, María. Sí. Vamos a seguir hablando del proceso. Pero vamos a incorporar la voz que se está quejando de que el Partido Popular le haya rebajado la pena, haya rebajado esa petición de condena a Víctor de Aldama. Es la voz de Roberto Granizo, que es el presidente de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa. Roberto, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vosotros sois una de esas acusaciones populares que estáis incluidas dentro de esa acusación popular que lidera el PP y que ha pedido una rebaja en la petición de condena a Víctor de Aldama. ¿A vosotros alguien os consultó? Efectivamente, lo habéis contado muy bien esta mañana, que os estaba escuchando. Y bueno, para matizar lo que me preguntas, pues a nosotros nadie nos ha consultado. Y pues es una deslealtad procesal absoluta por parte del Partido Popular y una clara deshonestidad hacia el resto de acusaciones, porque lamentablemente por un auto de la Sala de 11 de diciembre del 2024, como habéis dicho, se unificaron todas las acusaciones populares en una acusación unificada y como fue el Partido Popular la primera que se personó, fue quien ha llevado hasta ahora la voz cantante de todas las acusaciones populares dentro de esta acusación unificada. Efectivamente ha habido durante el proceso discrepancias a la hora de actuar como acusaciones, pero desde luego siempre ha habido, y más en un hecho tan relevante como presentar la calificación definitiva, pues ha habido, desde luego, comunicación entre las acusaciones, qué opinaba cada acusación en esta materia, ¿no? Sin embargo, ayer, sorprendentemente, a las 5:30 de la tarde, recibimos el escrito de calificación definitiva por correo electrónico por parte del Partido Popular y no tuvimos opción de decir absolutamente nada. Nos silenciaron y nos boicotearon dentro del proceso, lo cual me parece gravísimo porque afecta, desde luego, directamente al principio acusatorio y al principio de tutela judicial efectiva, ¿no? Entonces presentamos un escrito ayer diciendo que no estábamos conformes con la calificación que había hecho el Partido Popular de las penas, en concreto con la reducción de pena drástica que había hecho sobre Víctor Aldama, que le pide menos de 2 años, y esta mañana uno de nuestros abogados, que es Gloria de Pascual, ha acudido a la vista
para poner este extremo de manifiesto, para manifestar que se presentó ayer este escrito y solicitar a la sala que nos dejen de forma independiente hacer nuestro propio escrito de calificación definitiva. Quédate un momentito con nosotros, Roberto, porque voy a preguntarle a nuestro magistrado. Ignacio, en este punto, el tribunal, en un instante vamos a acercarnos a confirmar esto con el magistrado. Claro, en esta situación, vosotros habéis lanzado esa petición de que os consideren una acusación popular independiente. El Partido Popular ha pedido para Aldama menos de 2 años de prisión por cada uno de los delitos. ¿Qué pena tendríais vosotros en mente, Roberto? Bueno, pues están haciendo ya el escrito el abogado y bueno, por lo menos adecuarla como mínimo a la que se hizo como acusación en su momento, que ya se pidió en su momento, y no esta rebaja drástica que a última hora se ha sacado de la manga el Partido Popular. Es decir, ¿vosotros podríais estar de acuerdo con los 7 años de prisión que pide la Fiscalía o pediríais más, Roberto? Hombre, entiendo que siendo el corruptor principal de la trama había que pedir más, pero desde luego como mínimo esos 7 años que pide la Fiscalía. Y a partir de ahora, ¿qué plazo se os abre para que pueda responder el Tribunal Supremo? Pues hoy la vista es fundamental, a ver si acepta las alegaciones que hemos presentado en este escrito con carácter urgente, las alegaciones que vamos a hacer hoy por la mañana en el acto de la vista, y si no, pues habrá que intentar pedir una nulidad de actuaciones y que se nos deje oír dentro de la causa. Porque además es que este tipo de unificaciones que hay de las acusaciones ha sido, a mi juicio, por parte del Tribunal Supremo demasiado drástica. Yo recuerdo que pasó igual en el caso de la Gürtel, y cuando se acordó la unificación de todas las acusaciones populares, se recurrió por parte de todas. Y entonces el magistrado adoptó una salida intermedia, que era que se unificase bajo la actuación del mismo procurador para agilizar el trámite de la presentación de escritos y la recepción de notificaciones, pero a través de ese mismo procurador, que en aquel caso fue Haddade y en aquel caso fui yo el que se personó primero en la causa, pero luego, independientemente, cada acusación podía realizar los escritos canalizados a través de un único procurador. Pero en este caso, lo que ha sido una aglomeración de intereses dispares dentro de una misma acusación, y lo cual pues, ha sido pues, una situación bastante polémica dentro de todo el proceso. Mateo. Sí, yo le quería preguntar a Roberto que qué requisitos se requiere para pedir una atenuante muy cualificada para una persona que ha confesado unos hechos en un procedimiento de este calibre. Pues los requisitos, principalmente yo entiendo que es la prueba, que aporte una prueba contundente en ese sentido, que no ha aportado ninguna prueba. Pues Roberto, muchas gracias. Quedamos pendientes de cuál es la resolución del Tribunal Supremo. Tenéis que entrar en la sesión, así que gracias por habernos acompañado. Entiendo. Bueno, a mí me parece importante matizar algo que se ha dicho en la mesa. En primer lugar, en cuanto a los informes de la UCO y a las declaraciones testificales de los agentes que se ratifiquen en esos informes o no. Yo tengo que decir que en este juicio y en cualquier otro, los informes de la Guardia Civil, de la UCO en este caso, deben de ser objeto de prueba. Es decir, todo lo que se diga por parte de la UCO debe de quedar acreditado en el juicio oral. Porque lo que no es de recibo, obviamente, es que el informe de la policía sirva de prueba plena e incontrastable en el juicio oral y se dé como una verdad judicial. Obviamente, hay que someterlo a la contradicción de las partes, los testimonios de los agentes de policía, y contrastarlo después con el resto del material probatorio. En segundo lugar, decir la petición que hace una de las acusaciones populares. Yo creo que desde luego se puede pedir más pena en el trámite de conclusiones definitivas. Obviamente eso exigiría por parte del tribunal hacer un receso, evidentemente, porque podría conculcarse el principio acusatorio. Y por último, y no menos importante, es el hecho de que la apreciación del atenuante analógica de confesión, que en el caso del Ministerio Fiscal se pide como simple, es decir,
como solicitando el grado mínimo de la pena, y en el caso de las acusaciones populares unificadas como muy cualificada, pidiendo la rebaja en 2 años, eso es algo que tendrá que dar como probado el tribunal. Si efectivamente ha habido colaboración de la justicia y además, como dice el Tribunal Supremo, su jurisprudencia, si concurren circunstancias que revelen una especial intensidad o del efecto atenuatorio de esta atenuante. Y en esos casos, si queda acreditado la colaboración del señor de Aldama ha sido decisiva y relevante, entonces podrá rebajar la pena en 2 años, en 2 grados. Si no, podrá apreciarla como simple o incluso no apreciarla. Pero eso es algo que tiene la última palabra el tribunal. Solamente por ver un poquitito la diferencia de la acusación popular en un caso y en otro, ¿no? Que es que me ha escrito, ¿cómo es María Álvarez? Está siempre al quite. Estas compañeras son terribles. Miren, para Aldama, la acusación popular que lidera el Partido Popular ha pedido menos de 2 años de prisión. Para Koldo García y José Luis Ábalos, 30. Ferran. No, yo creo que hay que darle una vuelta a la acusación particular. Hay que replantearse si la acusación popular tiene sentido como se está utilizando en España, porque hay una distorsión en que los partidos políticos formen parte de ella. Lo hemos visto ahora el PP en el caso Kitchen, el Partido Socialista en el caso del que hablábamos antes, Miguel Ángel Rodríguez, que no sé qué pinta el Partido Socialista acusando a Miguel Ángel Rodríguez. En todo caso serían los periodistas del país los que tendrían que hacerlo. El PSOE también en el caso Kitchen. Yo creo que en la Kitchen también el Partido Socialista. Yo creo que hay el que los partidos políticos participan como acusación popular distorsiona la propia acusación, distorsiona los hechos, distorsiona lo que vemos en el juicio, porque yo creo que no se dan cuenta, pero que el gobierno parezca que quiere presionar a la Fiscalía para que no le rebajen la pena a Aldama. El PP que lo ha pedido, se rebaje la pena a Aldama porque ha acusado al presidente del gobierno sin pruebas. Le hacen un flaco favor, creo yo, uno y otro, a la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción tiene que ser transversal y no puede ser que se utilice, como estamos viendo a lo largo de esta mañana, como arma arrojadiza contra el rival político. Es que, al final, eso lo que provoca es que, bueno, pues la desafección de los ciudadanos, porque no se ve que los 2 principales partidos que pueden gobernar este país tengan una visión unitaria sobre una cosa tan grave como es la lacra de la corrupción. Yo creo que, y por eso digo que a lo mejor la acusación popular, creo que hay iniciativas en ese respecto, no sé si se va a conseguir hacer o no, pero evidentemente a lo mejor hay que replantearla, porque no tiene sentido que al final los juicios también sean un arma política más contra el adversario. Pero es que Aldama se ha llevado 6 kilos, 6 millones de euros. Y el Partido Popular pide para él menos de 2 años, es decir, que incluso no tenga que llegar a entrar en prisión por haber confesado. Pero el mensaje, ¿qué mensaje se está trasladando? La comisión de Aldama es legal, estaba en contrato. El fiscal no ve ningún obstáculo de legalidad ahí, salvo la tributación. Y eso se está dirimiendo, es decir, llegará un momento en el que al señor Aldama, en el Juzgado de Instrucción Central de Instrucción número 2, se le pidan cuentas por el dinero que presuntamente no ha tributado de una comisión, insisto, legal, fiscalizada, que fue al Tribunal de Cuentas, lo que por no la ha tributado, intervención. Lo que no ha tributado es un presunto delito fiscal porque tributó por sociedades en vez de por IRPF. Pero eso se está dirimiendo ahora mismo en unas diligencias previas que están en la Audiencia Nacional. Pero digo, lo que se ha llevado este señor, podemos esperar a la sentencia. Quiero decir, si el fiscal ha pedido 7 legal años... no la tiene que devolver. No sé si me explico, Sí, es legal. pero Otra cosa señor... es que nos parezca moral y ahí ya entramos en un terreno enorme en el que yo puedo coincidir contigo. Pero una comisión legal no hay que devolverla, lo que hay que hacer es tributar. No, lo que piden es 2 años, menos de 2 años, por organización criminal. Sí. Cuidado. 1 año y 9 meses me parece. Por eso quiero decir que no es cuestión de que organización no exista criminal, el delito. No, cohecho existe el delito y el partido. Un momentito, uno por encima de otro, no, porque es que a la gente le molesta muchísimo y a mí me horripila. Que el delito es organización criminal. Lo que pasa es que el PP pide menos de 2 años. Otro es el de cohecho. El PP pide menos de 2 años. Y otro es el uso de información privilegiada. La acusación popular que ejerce el Partido Popular pide en este caso una multa. Es decir, que los delitos son los que son. No nos lo vamos a inventar. Y el Partido Popular lo reconoce. Solo que pide menos de 2 años de prisión por cada uno de los delitos y eso
obligaría o permitiría que Aldama no entrase en prisión, Ferran. Sí, es que el procedimiento jurídico lo aguanta todo y lo puede justificar todo. Y oye, yo, más allá de que se dirima si ha robado, si no ha robado, si ha robado esos 6 millones que los devuelva, etcétera, etcétera, tampoco tengo nada particular contra el señor Aldama. Pero aquí la cuestión pertinente es que un partido de Estado, un partido que puede estar gobernando dentro de 4 días España, como es el Partido Popular, haya manifestado pues lo que podríamos denominar una operación salvar al soldado Aldama. Porque es que no es solo que la acusación particular del Partido Popular haya hecho esas rebajas, etcétera, etcétera, sino que el señor Núñez Feijóo ha salido a reclamar, a exigir que la Fiscalía también rebaje. O sea, no acabo de entender por qué un partido como el Partido Popular tiene tanto interés en que el nexo corruptor, en palabras del responsable de la UCOS, del señor Balas, salga lo más libre posible. O sea, una cosa es que se le apliquen todos los atenuantes que se le tengan que aplicar, pero ¿por qué el señor Núñez Feijóo tiene un interés tan particular en que el señor Aldama salga bien parado de esta causa, que un corrupto salga bien parado de esta causa, un corrupto confeso? Entonces, eso no le ha seguido ni Vox. O sea, eso no le ha seguido ni Vox. Nos tenemos que preguntar cuál es la causa. Y hombre, yo no soy jurista, pero soy periodista. Y cuando tú al señor Aldama le oyes decir lo que le hemos oído decir en declaración judicial, en sala, contra el presidente del gobierno español, contra el PSOE, etcétera, etcétera, pues presuntamente hacer un poco, ligar cables es bastante fácil. Yo me estoy preguntando una cuestión, Ignacio. Una comisión como esta que se ha llevado Víctor de Aldama, ¿es legal si procede del cohecho y del tráfico de influencias? Bueno, la verdad es que es una pregunta complicada, porque en definitiva una comisión procedente de un hecho delictivo, ¿no? Es lo que se está refiriendo. Claro, ahí no te podría decir con precisión. En definitiva, lo que sí te puedo decir es que en este juicio, por lo que he visto en los escritos de acusación, no se pide ninguna responsabilidad civil, con lo cual no se pide la devolución de lo obtenido por las comisiones. De ahí infiero que no será un hecho delictivo. Cuando hablábamos de la petición del atenuante muy cualificada, se ha dicho aquí, lo ha dicho el magistrado, el testimonio tiene que ser constante, continuado, amplio, integral. Y yo en el testimonio de Aldama, por ejemplo, en su declaración en el juicio sobre la Corte Pretoriana, o sea, sobre Soluciones de Gestión, que es la empresa de las mascarillas, o sea, sobre personas como Rogelio Pujalte, Íñigo Rotraeche, Juan Carlos Cueto, no le escuché decir absolutamente nada, o aportar, digamos, algún hecho nuevo que les involucrase. Tampoco con Javier Hidalgo, que hemos escuchado en el juicio que se le atribuía el pago de 500.000 euros a Koldo García. Tampoco de Claudio Rivas, quien era su jefe en Villafuel, la operadora que está siendo investigada en la Audiencia Nacional por un presunto fraude de 230 millones de euros. O sea, voy al centro de... yo creo que una atenuante muy cualificada requiere, ¿no?, que sea una incriminación que afecte al conjunto de los hechos, no solo a lo que a él le interese. ¿Y puedo hacer una pregunta, Mateo, por favor? ¿Y qué impacto puede tener esto en el caso de hidrocarburos? ¿Le puede beneficiar también o eso es absolutamente estanque? Él en ese caso, por ejemplo, que sepamos, no ha ofrecido ninguna colaboración, digamos, a la investigación o una confesión como ha hecho en el caso Koldo o caso Mascarillas. Es un procedimiento que sigue abierto en un juzgado de la Audiencia Nacional, se está investigando, como muchos otros relativos a las tramas de hidrocarburos, y ahí él y quien era su jefe en Villafuel, de momento no han aportado lo que la UCO sí que ha expresado en sus informes, que hay una cantidad de millones de euros importante que están en el extranjero, el presunto uso de una red de estaferros que Aldama habría proporcionado a Claudio Rivas, que es el operador, el dueño de Villafuel, y eso se sigue investigando paralelamente en otro juzgado. Ignacio, que quieres aportar algo más, si te estoy viendo ahí. Cuéntanos. Sí, no, vamos a ver, yo no he dicho los requisitos, esos no son los que he dicho yo, tal como dice el periodista Mateo. En definitiva, yo digo lo que es preciso para aplicar los efectos atenuatorios de la muy cualificada, es decir, rebajar en 2 grados. Lo que sí es cierto, y se recoge en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, que pide solo la atenuante simple, sin rebajas de grado,
pena, dice que el señor de Aldama aporta información relevante de la duradera relación mantenida con los otros dos acusados, que aporta, como se ha dicho en la mesa, documental, por ejemplo, el contrato de arrendamiento con opción de compra en el Paseo de la Castellana, que él mismo ha reconocido de los hechos y que aporta una información relevante, por ejemplo, en otras causas como el caso de Santos Cerdán, que dice que esos son hechos que están recogidos en el escrito de acusación del fiscal, que evidentemente habrá que ver si están acreditados o no en el acto del juicio, y eso lo tendrá que decidir el tribunal, y a partir de ahí ver si esa especial relevancia e intensidad de los efectos atenuatorios, como dice la jurisprudencia, concurren, y ahí poder rebajar la pena en 2 grados. Que no está obligado el tribunal a rebajar la pena, eso es lo que hay que decir de antemano, ni siquiera a reconocer la atenuante de colaboración. Estas cuestiones obviamente se nos responderán una vez que conozcamos la sentencia y los motivos por los que se ha tomado una decisión o la otra. Hay una cuestión que está resultando muy sorprendente. A mí mismamente, Ignacio, me está sorprendiendo bastante. Es decir, en este caso, Aldama monta supuestamente una trama, ejerce tráfico de influencias, supuestamente compra voluntades de autoridades. Con todo eso consigue una comisión legal magra, ¿y esa comisión es legal? Sí, lo que pasa es que si sigues más en el argumento, puedes llegar a la paradoja de que ha hecho toda esta trama delictiva, supuestamente, y al final puede resultar muy beneficiado con la pena a imponer. Pero es verdad que no podemos olvidar que el derecho penal premia las colaboraciones con la justicia. Las premia, además, en este caso en concreto se aplica una atenuante analógica y no la propia atenuante de confesión por el límite temporal. Es decir, para que se pueda apreciar una atenuante de confesión tal cual, se exige que se revele a las autoridades antes de iniciarse el procedimiento. En este caso, ni siquiera. Ya el procedimiento ya estaba iniciado y es cuando el señor de Aldama decide colaborar con la justicia. La aportación a juicio de las acusaciones es una aportación relevante, ¿no? Y, bueno, pues evidentemente si ha percibido unas comisiones de las que habrá que acreditarlo, después resulta que no se le exige responsabilidad civil y que además puede salir muy beneficiado penalmente, lógicamente hay que llegar a qué conclusión. Eso ya lo dejo en manos de los espectadores. Gracias, Ignacio. Vamos a acercarnos a otro punto. Hay noticia de última hora. El presidente